del mundo digital, del mundo analógico al mundo digital. En esto le conocemos como equipos de frontera o sistemas de frontera, ¿no? Aquí hay una conversión del analógico digital, de aquí para allá, y de aquí para acá es de digital a analógico. ¿Vale? Tradicionalmente nosotros tenemos el siguiente convertidor, ¿no? Tenemos un bloquecito aquí, que regularmente es un filtro pasabas. Aquí tenemos el convertidor de analógico a digital. Aquí tenemos un sistema, un procesador digital de señal. Y aquí es un digital analógico. Aquí nosotros tenemos una frecuencia de muestreo mínima de 8 kHz. El filtro regularmente el que utiliza es el que es máximamente clara y es un Chebyshev. De orden 8 más o menos. Y su frecuencia de corte igual a 3 kHz. Aquí regularmente el procesamiento aquí lo manejan de tipo paralelo, por lo tanto aquí va a haber un convertidor de serie paralelo, ¿no? Regularmente aquí es a una sola línea. Aquí habrá un cambio de serie a paralelo. Los convertidores digital analógico regularmente tienen, perdón, al revés aquí, serie paralela. Y aquí es de paralelo a serie. Paralelo a serie. Bien, aquí la frecuencia de recuperación pues deberá ser igual a 8 kHz. Por lo tanto, aquí también será un Chebyshev. De orden 8. Y su frecuencia de corte igual a 3 kHz. Este es un low pass filter también, conocido como reconstructor. Y este filtro también se conoce como anti-alias. Esto es un convertidor típico tradicional, ¿no? Es decir, tiene aquí una señal de voz. Y aquí ya se ven los datos digitales, ¿no? Pero internamente lo que hacen en el interior, voy a tratar de que ocupemos todo el pizarrón, a ver cómo lo hacemos, ¿no?
Aquí internamente tendrán ustedes un muestreador, un cuantizador, y un codificador, ¿no? Es lo que tiene esta cosita acá de rojo. Perdón, aquí confundí aquí. Aquí adentro es un filtro nada más, aquí, perdón. Aquí tendremos un muestreador, un cuantizador y un codificador. ¿De acuerdo? Perdón por la equivocación. Entonces aquí tenemos un convertidor y aquí también un convertidor. Regularmente los convertidores, los analógicos, se describen así. Aquí está la salida paralelo, desde el más significativo a las bit significativo. El bit más significativo y el bit menos significativo, ¿no? Last bit, ¿vale? Y obviamente aquí siempre tendrá un tiempo de sample, ¿no? Tiempo de muestreo. Y aquí entra la señal de PDP, que es un convertidor analógico digital. Y esta cajita es algo al revés, ¿no? Llegan los datos paralelos y sale aquí XDP, ¿no? ¿Vale? Y este es un convertidor de digital analógico, ¿no? Aquí no se simboliza la frecuencia de referencia, o sea, el tiempo de muestreo, porque ya cuando este se vuelve sincronizado por este. ¿Vale? Bien. Aquí el PDS, aquí podemos tener en el procesador digital de señales, podemos tener desde un microcontrolador, un microprocesador, un FPGA, hasta un propio DSP, ¿no? Aquí adentro. Bien, ¿por qué tenemos un nivel alto de filtrado? Aquí se da un proceso en el que si usted aquí tenemos la señal de voz, esto es frecuencia, esta es magnitud. Aquí tenemos el ancho de banda de una señal. Le decía que son 3 kilos y 3 kilos. Quiere decir que nuestro filtro tiene una ventana. Esa ventana deja pasar hasta 3 kilos la información. O sea, esto, de aquí hasta aquí, son 3 kilos y de aquí hasta aquí son 3 kilos. Lo que está diciendo. Como el teorema de muestreo que estamos usando es doble, entonces decimos que el muestreo es de 8 kilos. Aquí está la frecuencia de muestreo, 8 kilos. Entonces aquí pues ya está dejando una guarda en la que van a tener algo así. Es decir, ya no va a caer este punto a este punto, ¿no? Y entonces hay una guarda aquí de 1 kilo acá y 1 kilo acá. Lo que les decía en AM, ¿no? Cuando les dije lo del AM, ¿no? Entonces aquí ustedes dejarán pasar en el muestreo y podrán recuperarla sin problemas de traslapamiento. Aquí si no tienen ustedes el filtro, hay un traslape. Es decir, esta señal, si no tiene una limitante, la señal de voz puede variar a más alto rango de frecuencia, ¿no? Podría llegar a 5 kilos, ¿no? O a 4 kilos.
A 4 kilos estaría en la frontera con el otro, ¿sí? Entonces cuando se pegan a 4 kilos, pues aquí quedaría exactamente. Que con una desviación, ustedes podrían tener un traslapamiento, ¿no? Esto llegar más allá y esto llegar más acá. Entonces, a este proceso de traslapamiento se le llama alias. Por eso este filtro se conoce como un filtro anti-alias. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sale toda la señal normal, pero ya limitada en banda. Aquí ya la señal es la misma, pero limitada en banda, ¿no? ¿Sí? O sea, se limita en banda. Después aquí aplican la conversión analógica digital, que es este circuito ya positivo. Y obviamente el proceso que hay adentro es muestrear, es decir, es algo así, muestreador. Aquí llega la señal XDT ya limitada en banda, y aquí la muestra la delta de T, que es la señal muestreada, o sea, es decir, impulso cuadrado, que tiene 8 kHz. Aquí va a dar ¿qué? Una señal así, en la que se va a ver afectada por una muestreadora, es decir, así, ¿no? Traten de imaginárselo, ¿no? ¿Vale? Esta señal pues ya está muestreada, ¿no? Esta ya es una señal XN y aquí N, ¿no? Aquí la señal pues es una señal sinusoidal, ¿no? Donde la señal pues es XT, ¿no? Esto es lo que está sucediendo en la primera etapa de este circuito, ¿de acuerdo? Es lo que sucede. El cuantizador siempre se simboliza. El cuantizador lo voy a poner acá, voy a tratar de que ustedes sí abran su clase, ¿no? Traten de escribirlo ordenadamente, ¿de acuerdo? Estamos analizando eso, pongo análisis de la cajita esta. Aquí hay un muestreador que está dentro, ¿sí? Y está el cuantizador. El cuantizador siempre se simboliza algo así, ¿no? Un recuadro. Así. Este cuantizador, el objeto que tiene es medir las muestras, donde caigan las muestras. Es decir, yo le pongo mucho el ejemplo del escalón. Si cada escalón vale 30 centímetros y ustedes están en el tercer escalón, estarán aproximadamente en 90 centímetros de altura. Es lo que hace el cuantizador, cuantizar la altura de la muestra, ¿sí? Y de ahí darle un valor. Lo que hace aquí entonces el cuantizador es, si aquí cae, aquí este es el nivel y este es el dato digital, aquí es el dato digital, ¿sí? Es decir, si yo caigo aquí en este nivel, de aquí me traslado y digo, pues está en el 00. Vamos a pensar, si es el primer escalón, si está abajo, pues si es de 2 bits o de 4 bits, pues tendrá 0, 0, 0, 0, ¿no? Si ya brincó el primer escalón, pues bueno, va a tener 0, 0, 0, 1. Este es el bit más significativo y este es el bit menos significativo. ¿Va? Entonces, si brinca 2, el siguiente escalón va a estar acá y este se apaga.
pero va a ir midiendo alturas. ¿Sí? Y entonces, cuando ya sale el proceso aquí de esta codificación, la otra cajita que lo hace, yo lo simbolizaría ya así. Pensemos. Como una compuertita, ¿no? Quieran tan negada, como quieran, ¿no? Ya aquí está codificada. Es decir, si aquí están niveles, aquí ya salen los datos digitales, ¿no? ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, mientras aquí está cuantizada, ¿cómo sería una señal cuantizada? Una señal cuantizada, si se dan cuenta, es por escalerita. Si es la misma sinusoide, ¿sí es así? Bueno, aquí es T, aquí es T, y esta es la señal cuantizada. Es algo así como una escalerita, ¿no? Se van muestreando y van poniendo como una escalerita, ¿sí? O muestras, pero ya hay una cuantización, ¿de acuerdo? Entonces, en un proceso de este tipo, se están viendo todos los tipos de señales que existen, ¿no? ¿Sí? Por su forma. Esta es una forma totalmente analógica, esta es una muestreada. Aquí hay una cuantización de esa señal, y aquí es una señal digital, ¿no? Son 4 tipos de señales por su forma. Después las definimos bien. Aquí, que es la investigación que quiero que haga, es que me den cuál es el significado o qué es lo que hace un microcontrolador. O sea, hagan una investigación de diagrama bloque, los tipos de microcontroladores que existen, en 2 cuartillas máximo, ¿no? No voy a bajar toda la información de internet, sino depuren. ¿Qué es un microprocesador? ¿Qué es un FPGA? ¿Qué es un DSP? Y algo que le agregaría yo, una SIC. Sí, me gustaría que hicieran la investigación de esos devices, ¿no? De esos dispositivos que ayudan a hacer esto realidad, ¿no? ¿Va? Aquí, bueno, el más poderoso de todo, pues es el DSP para el caso nuestro. Es trabajar con procesadores que tienen una función adicional de todos los tipos de anteriores, ¿no? Por ejemplo, tiene multiplicaciones y sumas inmediatamente, ¿no? Y como todos los algoritmos que se manejan en esta materia de procesamiento, pues son ligados a una fórmula matemática, donde prácticamente todos son multiplicaciones y sumas. Entonces, ya dentro ya hay un hardware, o sea, ya no es como en el microcontrolador que ustedes para hacer una multiplicación recorrían el dato hacia la derecha, para hacer una división el dato hacia la izquierda. Y es la única manera de poder utilizar eso, pero eso es muy lento. Ya a nivel hardware, ya está un multiplicador, hay un dispositivo que multiplica con el acumulador, entonces ya está ahí adentro embebido, ¿no? Luego entonces, aquí sale, casi todos los procesadores tienen salida serie, y aquí tendremos que cambiar el convertidor de serie a paralelo. Los ASIC tradicionales, para que no se les olvide, los ASIC típicamente pueden ser todo esto. Esto es un ASIC. Ya hay circuitos que le llaman codec. Estos se llaman codec, que es codificador de codificador, que también quiero que investiguen qué es.
que es una SIC. ¿Sí? Dentro de lo más importante de la SIC es el codec. Y el codec es esto. Ya tiene un filtro adentro de un device, de un dispositivo. Tiene un convertidor analógico digital, un PS, acá un SP, digital analógico y el filtro. Es un circuito que tiene todo interno. Nada más lo pone a chambear, ¿no? Pero son sencillamente programados, ¿no? De una forma muy simple para programarlos. Prácticamente son dispositivos es application specific integrated circuit. Es un circuito integrado de aplicación específica, que es más barato mandarlo a hacer. Es decir, cuando ustedes desarrollan un proyecto y tienen toda la maraña de muchos circuitos allá, lo que hacen para evitar reducir costos, diseñarlo ya en un dispositivo todo completo, ¿no? Ya tienen un dispositivo internamente, todos estos dispositivos dentro, ¿no? Bien. Aquí cuando ustedes llegan a la etapa de salida del procesamiento, ustedes tendrán un convertidor digital analógico. Regularmente lo que simbolizan más aquí es el voltaje de referencia. Siempre van a tener un voltaje de referencia aquí. ¿Con qué propósito el voltaje de referencia? Para regular precisamente de qué tamaño quieren recuperar esta señal. Cuando ustedes recuperan esta señal aquí, les da esta señal cuantizada prácticamente. Es decir, recuperan la señal aquella que está allá. Y aquí, ya de forma cuantizada, les va a dar esta señal, ¿no? Aparece aquí. ¿Sale? Esa señal cuantizada, si ustedes la escucharan en su diadema, en su información, pues se escucha como una señal robótica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta está variando entre una frecuencia cero, es decir, cuando está en el plano del escalón, y una frecuencia alta cuando brinca el escalón. Entonces se pierde mucha cantidad de claridad de la voz. ¿Sí? Y entonces lo que se trata es hacer un filtro pasa abajo que alice toda esta señal. O sea, que la vaya alisando. Es decir, que los escalones que se están dando se vayan alisando. ¿Sí? Eso es lo que hace el filtro reconstructor, alisar la señal. O sea, tratar de darle un alisamiento a la señal y recuperarla tal cual, ¿no? Este es un típico convertidor analógico tradicional, lo que ustedes han visto, ¿no? A lo largo de este tiempo, ¿no? Regularmente, por ejemplo, los codec, todo este procesamiento que le hablo de codec y que es una SIC, se da precisamente con procesamiento de tipo, lo que les decía ayer, no sé, perdón, el miércoles, si entendían que era la compresión. ¿Sí? Cuando ustedes vieron convertidor PCM, no sé si recordarán PCM, tenían ustedes un proceso que tenían que utilizar la ley MU o la ley A, dependiendo qué tipo de PCM era. ¿Sí se acuerdan de ese dato? Pregunta. Yo les decía que sí se debe acordar, ¿no? Lo que pasa es que no es fácil dejar la mente en reposo, ¿no? Sí, dejar la mente en reposo es como cuando calculamos la recta de carga de los transistores, en donde se pone el punto quiescente o el punto de reposo, pues están consumiendo energía, o sea, así está su cerebro, porque está en reposo, pero aún así está consumiendo energía, ¿no? Porque su cerebro funciona de forma lineal, no de corte y saturación, ¿no? Se supone que con muy poca corriente de activación pues, está funcionando el cerebro, o sea, el cerebro se está alimentando.
¿no? Entonces, cuando ustedes utilizan estos codecs, en esta parte tienen una ley de compresión. Aquí estos codecs tienen una ley de compresión. Yo les decía ayer que para modular una señal, los compresores te permiten, si es de una mujer, que tiene menores niveles de bozarrón, pues, o sea, que no alcanza los niveles altos, ¿no? O sea, a lo mejor el nivel de ustedes llega a 10 dB de amplitud, ¿no? O 5 dB, pero la mujer apenas estaba oscilando de 0 dB, ¿no? Y no rompe el nivel. O a lo mejor cae a -3, -4 dB, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, aquí el chiste es precisamente los niveles de cuantización, cómo van haciendo la ley, ¿no? Aquí le voy a poner algo más grande, ¿no? Tratando de que esto se vea un poquito más. Cuando ustedes aplican un convertidor, o sea, un cuantizador, hay cuantizadores de tipo lineal, ¿no? Este es un cuantizador de tipo lineal, ¿no? ¿Vale? Este es un cuantizador de tipo lineal. O sea, quiere decir que si yo aquí tengo un volt, aquí voy a tener 2 volts, aquí voy a tener 3 volts, y todos son lineal, ¿no? Y aquí voy a tener 0, 0, 0, 0 si es de 8 bits. Y aquí a este nivel voy a tener 0, 0, 0 también. 8 bits, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? ¿Va? Y así. Pero los convertidores lineales nada más se utilizan en temas de instrumentación, ¿sí? Es decir, cuando ustedes están midiendo voltajes, temperaturas, presión, cuando están ustedes con las cargas extensiométricas, que son las que llevan las pesas, se mueven las cargas extensiométricas y también les dan un nivel de corriente en las cargas, ¿no? Entonces también para medir este peso, kilogramos, ¿no? Temperatura. Todos esos son convertidores de tipo lineal. La instrumentación es por un escalón, significa un código, por un escalón significa y es lineal. Pero en voz no. En voz lo que queremos es tener una situación así. ¿Sí? ¿Vale? Una ley de compresión, aquí ley de compresión, contra una ley en el distante, este es de envío. Esa ley de compresión es de cuenta de que es el convertidor analógico digital, y la otra ley, que es la ley de expansión, que es en el proceso del digital analógico. ¿Sí? Se hagan de cuenta que están invertidas. ¿De acuerdo? ¿Por qué están invertidas? Porque si la voz de una mujer es muy pequeña, no va a poder definirla aquí. Entonces el escalón aquí va a ser muy grande, ¿sí? Y después se va a volver pequeño, ¿no? ¿Sí? Después va a estar más pequeño el escalón. Entonces la idea es que comprima las señales de voz, ¿sí? Y las expanda en el instante, ¿no? Para que la voz de la chica que habló llegue normal, ¿sí? Si no, llegaría pues con un vozarrón tremendo, ¿no? ¿Sí? Entonces de un lado se hace un proceso y del otro proceso. Este tiene una ley, pues
expansión, ¿no? El proceso así se llama en inglés compounding, ¿no? Es compresión y expansión. Compansor sería en español. ¿Por qué? Porque en un lado es compresión y el otro es expansión, ¿no? Expansor, ¿no? Entonces aquí hacen compansor. Lo integramos así, ¿no? O acá arriba es compounding y expansion, expanding, que es compounding, compounding las dos, en la parte com y luego panding, de expanding, ¿no? De expansión. Lo encontrarán en libros de inglés como compounding, en todo el proceso, o sea, el proceso es compounding, ¿no? En español, pues, compansor, ¿no? O sea, es un compansor que lo que hace es, por un lado, aplicar una ley, así como esta, o sea, unos escalones así, y el otro cuantizador, contrario, ¿no? ¿Para qué? Para que se mantenga de forma lineal la respuesta. La voz de la mujer se va a escuchar pequeña, la voz del hombre grande. ¿Vale? Este es un típico convertidor analógico digital y digital analógico. Su investigación va a radicar en buscar estos temas. ¿Sí? Desde luego tendrá que poner en su investigación cómo se hacen los trabajos, ¿no? El objetivo del trabajo, ¿cuál es? Ajá. Aquí yo le pondría, el objetivo es investigar todos los circuitos o dispositivos que se utilicen en procesamiento, ¿no? Es el principal objetivo, saber qué. Y adicional a este proyecto de investigación, me gustaría que buscaran el roadmap de los DSP. Se van a internet, buscan el roadmap. El roadmap es la carretera de trayectoria del DSP. ¿Cómo ha sido la evolución de él? ¿Hasta dónde va? O sea, ¿hasta dónde va llegando el DSP ahorita? ¿Y qué hace, no? Sus aplicaciones, ¿no? Roadmap y sus aplicaciones, ¿no? El DSP. Porque aquí van a investigar qué es un DSP, entonces me interesa su evolución del DSP y desde luego sus aplicaciones. Sí, o sea, ¿qué aplicaciones ustedes encontrarán ahí? Bien, este es un tópico de ya entrar en materia de todo lo que se refiere al procesamiento. Voy a ver otro convertidor que le llaman de multifrecuencia, es decir, la diferencia entre el uno y el otro es que aplican un muestreo mucho más alto. ¿Sí? Habíamos dicho que si ustedes muestrean a 2 veces apenas pueden recuperar la señal. ¿Sí? Tendrán que poner un filtro muy así pronunciado, ¿no? De octavo orden. O sea, es decir, que corte y que caiga directamente. Las caídas de los filtros, de un filtro más abajo, es un low pass filter. Las caídas de los filtros son regularmente así, donde aquí se conoce como la frecuencia de corte, y esto está a menos 3 dB, 0 dB. Es decir, si aquí tenemos 1 volt, cuando la señal caiga a .7071 en volts, ¿sí? Cuando la señal caiga a .7071, ahí es donde está cortando. Para un polo, o para un orden, para primer orden, o un polo, tiene una ganancia de roll-off de menos 20 dB, o ganancia de decaimiento, como le quieran llamar en español, igual a menos 20 dB. Por cada orden, el filtro va a caer 20 dB por décadas. ¿Sí? dB por década, ¿no?
¿Sí? Como va a caer a 20 dB por década, si ustedes tienen uno de 8 orden, entonces multipliquen 20 por 8. ¿Sí? Es decir, va a caer un filtro de octavo orden a 108 por 8, dice a 160 dB por década. Es decir, este orden le va a permitir caer a 160, a menos 160 dB por década. ¿Vale? ¿Queda claro? Menos 160 dB por década. Por década. O como dicen, 6 dB por octava, ¿no? O 8 dB por octava. Hay que hacer la conversión, ¿no? Quiere decir que ese filtro va a caer, ¿sí? A cierta velocidad, que le voy a decir, si aquí estaba en 0 dB, perdón, 0 dB aquí menos 3 dB, y aquí en este punto, cada caída va a empezar a caer a tanta velocidad. Cada década pues son 100. ¿Sí? Si aquí tiene 1 kHz, va a caer 20 dB 100 hacia adelante, ¿no? ¿Vale? Que sería 30 kilos, 20 dB. ¿Sí? Sí, es más o menos, cada década cae. Si es 3 kilos, si fuera 10 kilos, sería 100 kilos, ¿no? Va a caer 20 dB hasta 100 kilos, ¿no? Entonces lo que queremos es que sea lo más pronunciado posible. Sin embargo, ya un filtro de 8 dB ya es complicado, ¿no? De tipo analógico. ¿Sí? ¿Por qué es complicado? Porque, por principio, los capacitores y los resistores que le ponen pues no van a ser tan precisos todos, ¿no? Para que se comporten igual. Esto va a tener puede caer en inestabilidad, porque va a tener varias frecuencias de corte. No va a estar así lineal, ¿no? En el que la frecuencia hasta por acá se manifiesta, ¿no? Y cuando tiene muchas respuestas así, medio protuberancia, puede caer en un tipo de inestabilidad. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay preguntas? ¿Qué es lo que vimos en esta parte? Vimos varias cosas, ¿no? Que hay una ley A, o la ley mu. En PCM la debieron haber visto. Una ley logarítmica. ¿Que sirve para qué? Para ajustar el nivel de compresión de la voz. Se puede disparar, pues aprieta aquel y no se sale. Puede estar muy pequeña, lo que hace es subirla. ¿Sí? La idea es que el compresor, si ustedes lo vieran así, acá toda la señal grandota la pone como un embudo y la mantiene cercana a 0 dB. Y acá la pone como un embudo invertido y se va abriendo el embudo. ¿Sí? Si la quisieran ver como una analogía, yo así lo explicaría. ¿Sí? Tienen dos embudos. Aquí la señal tiene que viajar en este embudo, o sea, sin movilidad. O sea, si es muy alta, o sea, ese embudo es muy alta, lo que hace es comprimir. ¿Sí? Cuando sale de ese embudo, de esa parte del embudo, lo que hace aquí es expandir, para que no se le olvide el concepto. ¿Sí? Yo pondría, al final del día, un embudo así, donde esta señal, 0 dB, normalizamos. Si la voz es muy grande, no importa, va a caer. Si la voz es muy pequeña, va a subir. Va a hacer su proceso aquí, es decir, va a procesarse aquí, y aquí va a volver a expandirse, ¿no? Entonces aquí es comprime y aquí expande, ¿no? ¿Vale? ¿Sí queda claro cuál es lo que están haciendo? Es los embudos, capta grande o pequeño,
se mantiene uniforme y luego afuera se expande. Para que quede claro, ¿no? El concepto de compresión y expansión, eso ya no se les olvide. Me gusta mucho hacer analogías para que no se olvide el concepto de compresión. ¿De acuerdo? Bien, voy a dibujar el otro multifrecuencia. Es un poquito más grande, voy a borrar. Pero ya se grabaron varios conceptos aquí, ¿no? El filtrado, la compresión, el tipo de conversión, el analógico digital, que pasa ahí dentro de la compresión, que es el muestreador, cuantizador, el codificador. Y de este lado nada más lo que hacen es como una especie de cuantizar, ¿no? Toda la señal que viene digitalizada la distribuyen a través de una red resistiva y ya sale la voz, ¿no? Ya la conforman. ¿Sí vieron alguna técnica de conversión ustedes en el transcurso de algún curso? O sea, saben que existen convertidores analógicos digital de varias técnicas, ¿no? Doble rampa, de tipo flash, el de aproximación sucesiva, ¿sí? Rampa sencilla. Hay varios tipos de técnicas de conversión. El más usado, por sus condiciones, ¿sí? Que tiene cierta rapidez, es el de aproximación sucesiva. Porque el otro, que es mucho más rápido, es el de tipo paralelo. Es un convertidor de tipo paralelo, que así como entran los datos, codifica, ¿no? La técnica de aproximación sucesiva, hago un paréntesis. Cuando yo me dediqué mucho a reparar equipo de comunicaciones, la utilizaba mucho. Incluso para reparar enlaces satelitales era muy bueno usarlo. Nosotros podíamos ver un enlace de comunicaciones, primero ver, y en el instante podíamos ver que estamos saliendo del radio, y luego ver qué pasaba en el enlace, ¿no? Es decir, cuando tenemos una trayectoria de una comunicación, lo primero que hacemos es partirlo a la mitad. Así opera la aproximación sucesiva. Rompo a la mitad y divido el problema acá y el problema allá. Si hay otra mitad entre esta mitad, lo que hago es dividir a la mitad ¿sí? Porque ya aquí determiné que de aquí para allá está bueno. Eso lo dejo libre de curva. La falla está de este lado. Parto a la mitad y veo si esta mitad está buena o esta mitad está buena. Si esta mitad está buena, entonces el problema está aquí. Así opera la aproximación sucesiva. Y ustedes la pueden trabajar en el campo cuando estén en línea, ¿no? O sea, tienen una tarjeta electrónica, ya ahorita casi es lamentable, pero ya casi no se hace electrónica, ¿no? Ya no se repara. Los procesos fueron creciendo, ¿no? Primero pues era reparación en campo, después reparación en laboratorio, y ahora es reparación en compra en una tienda, ¿no? Es decir, sacan la tarjeta y ya no funcionó, y me regresan una tarjeta nueva, ¿no? Entonces, cuando era toda la reparación en el laboratorio, pues aquellas compañías que tenían laboratorio en casa, o sea, que tuviesen como yo estuve trabajando mucho tiempo en un laboratorio, pues me llegaban las tarjetas y yo las reparaba, ¿no? Pero ya después se complica, porque ya son tarjetas muy, no robustas, más bien comprimidas, ¿no? Es decir, ya todo casi depositado en circuiterías de montaje superficial y ya muy pesada para repararla, ¿no? Lo que se hace eso es mandarlo a fábrica. ¿Sí? Entonces, la técnica de aproximación sucesiva en eso radica, en poder ir aislando puntos. En este caso es como, por ejemplo, cuando ustedes la aplicaban mucho en la técnica de aproximación sucesiva para explicar el convertidor, era decir, en una cajita de las pesitas, ¿se acuerdan de las pesas esas que usaron a lo mejor alguna vez en el laboratorio de metrología? No sé si tuvieron en la vocacional algún curso de esos. Teníamos una cajita de pesas que todas en conjunto valía 1 kilo. Tenía su balancita
ponían el material aquí. Para saber cuánto pesaba este material, ¿qué hacían? Agarrar primero la de medio kilo, ¿no? La primera, porque no conoce. Si le ponen medio kilo, pues a lo mejor esta se pasa. O a lo mejor no se pasa, ¿no? Todavía no levanta. Entonces, ¿cuál es la siguiente parte? Agarrar la mitad de la mitad. Es decir, si tengo de un lado aquí tengo medio kilo y aquí tengo pesitas, pues agarro la siguiente, ¿no? La siguiente peso. La siguiente mitad. Porque estoy dividiendo todas las pesitas valen 1 kilo, ¿no? La suma de todas las pesitas. La primera que agarro es la de medio kilo. La que le sigue, pues deberá de tener un cuarto de kilo, ¿no? Esa la pongo, y si todavía no se levanta, pero entonces le falta otra más. Y así va, ¿no? Aquí no, esta ya se pasó, abajo, y agarro la otra. ¿Sí? Así es como hace la conversión analógica digital de aproximación sucesiva. ¿De acuerdo? ¿Qué es el que se usa más? Todos los dispositivos que se ven ustedes, un convertidor con la técnica de aproximación sucesiva. ¿De acuerdo? Bien. Hasta ahí creo yo que lo que están comprendiendo de las señales, ya vimos 4 tipos de formas de señales. Esta, la muestreada por esta, ya la borré, y la decodificada, que ya es el dato digital. ¿Vale? ¿Va? Entonces estamos viendo los puntos de frontera, ¿no? Me gusta ver todos los puntos de frontera para que no se les olvide, y bueno. Hasta ahorita aquí, hasta me veo tantito, ¿no hay pregunta? Supongo que no hay pregunta porque esto ya nada más es como un repaso, ¿no? Esto ya lo saben. El otro convertidor ya no es tradicional, sino es el de multifrecuencia. El de multifrecuencia es muy parecido. Tiene un filtro pasa abajo, pass filter, que precisamente es el de anti-alias, ¿no? Este es un Chevy Check de primer orden, una frecuencia de corte igual a 3 kHz. Y aquí tengo un convertidor con una frecuencia de corte de 64 kHz. Entonces, realizas entre 4 muestras. Por 8, si es 8 bits. En el anterior, como la muestra era 8 kHz, por 8 serían 64 bits, para que le pongan ahí al ladito. Y cuando salen de aquí, esta va a salir con 512, ¿no? Aquí vamos a tener 512 muestras, ¿no? En el otro le ponen, por favor. Y aquí hay un filtro digital. A 3 kHz. Y aquí hay un proceso que le conocen como decimación.
kilohertz a 8 kilohertz. Aquí la estimación es, quitan una muestra y dejan la siguiente. Y ahora sí tenemos, en lugar de 512 muestras, tenemos la mitad, ¿no? 256 muestras. Y aquí sí ya entra al DSP o al procesador digital. Aquí jala, entrega 256 muestras. Y aquí llega a un sistema que se le conoce como interpolación. Que es de 8 kilos a 64 kilos. Es decir, aquí agregan las muestras que se quitaron. Agregan muestras. Entonces aquí ya sale 512 muestras. Y aquí ponen otro filtro. De 3 kilohertz. Y aquí llegan al convertidor digital analógico, que bueno, tiene una frecuencia de corte porque una frecuencia de sampling igual a 64K kilohertz. Y aquí pues ya llega un filtro. Que es un low pass filter. De primer orden. Y su frecuencia de corte igual a 3 kHz. Aquí está la señal DDT. Este es el tradicional, típico convertidor de multifrecuencia. Pues, ¿qué ventajas tiene al lado del otro? Entre más muestreo le den a una señal, cuando la muestreaban a 8 kHz, cuando ustedes muestreaban 8 kHz, cuando ustedes muestreaban esto a 8 kHz, tenían 8 kHz por 8 bits, igual a 64 kbps. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, los bits que ustedes manejaban. Cuando ustedes creo que a lo mejor ni nacían, cuando se tenían aquellos modems, recordarán a lo mejor lo comentaron en alguna materia, había unos modems en la casa cuando se dio el internet, que pues entraban al modem y no tenían telefonía, se dedicaban ahí, ¿no? Y tardaban los archivos para bajarlos, de aquí se iban a dormir y dejaban de crecer, ¿no? Y siempre tenían esa bronca, ¿no? ¿Por qué máxima velocidad de esos bits no eran 64? Porque eran de 8 bits, pero dentro de esos 8 bits había uno de signo. En realidad eran 7 bits más uno de signo. Es decir, el de signo es el que permite saber si la señal está en la parte positiva o está en la parte negativa. Si el bit más significativo es 1, está en la parte positiva, y si el bit más significativo es 0, en la parte negativa. O al revés, ¿no? Eso no es importante, sino que el bit más significativo decía si está acá o está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes, si ustedes hubieran existido en ese momento, si eran 7 bits,
8, 7 por 8, 56 kbps, que era la máxima velocidad que podía tener esa transmisión de datos, si no había más velocidad. ¿De acuerdo? Aquí se gana mucho, ¿no? Ustedes dicen, pues yo tengo 512 muestras, ¿no? O sea, hago una muestra mayor, 64 kilohertz la muestra. Aquí pues no necesito más filtraje, porque la muestra está en 64 kilohertz. Hagan de cuenta que yo tengo una, aquí hasta por allá está el mostrador, ¿no? Entonces va a quedar aquí. Incluso yo no le pondría filtro, pero bueno, pues cuando va a llegar este punto hasta acá, ¿no? Está chino, ¿no? Aún teniendo más señal aquí, pues no se va a atrapar. Esa es una gran ventaja que tiene este tipo de sistema, ¿no? Entonces, cuando ustedes muestrean a más alta. Lo grave aquí es que les genera 512 muestras. Lo grave. Aquí, por diseño, le ponen un filtro digital a 3 kHz. Tendrá un proceso ahí de limpieza o pureza de la señal. Y aquí ponen un proceso de decimación, es decir, tienen ustedes una muestra, la muestra 0, la muestra 1, no la ponen, la quitan y ponen la muestra 2. Quitan la otra y así, ¿no? ¿Vale? Es lo que hace la decimación. Es un algoritmo matemático que deja una muestra viva y la otra la quita. Y entonces, si van quitando una muestra, le llega al DSP 256. ¿Para qué creen que quitan muestras? Para que sea más rápido el procesamiento. Para que sea más rápido el procesamiento. Es correcto. O sea, yo quito una y ya proceso las muestras que yo obtuve y salgo directamente a una interpolación. ¿Qué imaginan que haga la interpolación? Agregar esas muestras que se quitaron. Y cuando hagamos ejercicios de operaciones de la interpolación se van a dar cuenta que la señal que obtienen es muy parecida a la original, pero con mayor número de muestras. ¿Sí? Pero ya salieron del procesamiento. Aquí se las vuelven a agregar, que son 512 muestras. ¿Vale? Y aquí pues tienen un filtro digital, limpian un poco la señal. Y el muestreo aquí es a 64 kHz. Cuando sale aquí ya van ustedes prácticamente con las 512 muestras, salen igual. Aquí salen con 512 muestras. Aquí está la decimación. O sea, si quieren, ¿qué pasa aquí? Pues aquí salen con 512 también, ¿no? Y aquí también con 512. ¿Vale? Y pues recuerden que la frecuencia pues se sincroniza a la señal de entrada, ¿no? Los convertidores estos se van sincronizando con la señal que va a convertir, porque es una red de resistores, no tiene internamente un reloj, ¿sí? Un clock no lo tiene, aquel sí, para ir muestreando tendrá que tener un clock. Por eso las muestras son periódicas, ¿no? Porque están ligadas a un clock, a un ciclo de reloj. O sea, no es variable, ¿no? O sea, es constante, la misma muestra, o sea, están muestreando. ¿Vale? Bien, este fue un paréntesis para arrancar a definir cada una de las señales, ¿no? Tipo de señales que hay, damos ese panorama, vemos que hay señales, ya ahorita vimos por su forma, 4 tipos de formas, la señal analógica total, la señal muestreada, o sea, la muestra de cada señal es una representación, la señal cuantizada, que es una escalerita, ¿no? Que se da como una escalerita, y la señal digital. Por su forma ya están identificando
cómo se dan, ¿vale? Tenemos todavía 10 minutos, ¿la podemos ver o le paramos? Porque yo tengo que reposar tantito, sentarme, ¿no? ¿Por qué no los escucho a ustedes y ya le paramos a la clase? Coméntenme. ¿Quién quiere comentar algo de esto? Mi grillo. No, pues está brava, pues. Creo que usted aquí también habla de tecnología, ¿no? Usted ya por lo menos dijo por qué, ¿no? De alguna pregunta. ¿Qué les queda a ustedes? ¿Qué les hace falta? Estos temas yo considero que ya los vieron, ¿no? En alguna materia. O sea, recuerden que esta materia les decía que tienen que saber algo de estadística, ¿no? Tienen que saber algo de cálculo integral diferencial, porque es la que valida todas las señales. O sea, tienen cosas matemáticas, ¿no? Aquí sabemos usar la transformada, o sea, quiere decir que por ahí te dan tener una materia que se llama transformada. Yo aquí haría un paréntesis incluso para que ustedes recuerden una materia por ahí. Y ese va a ser el regalito para que tomen nota, ¿no? Porque finalmente estamos procesando señales. La primera base pues, es definir qué es una señal. Es toda señal que lleva un contenido de información, es una señal. ¿Y dónde se puede manejar la señal? ¿Dónde debe llevar el contenido de información? ¿Dónde? A ver, el contenido de información, ¿a dónde lo deben llevar? ¿Qué hace que haya contenido de información en una señal? O sea, si ustedes tienen una señal, es esta. Tienen algo que es la amplitud. Tienen algo que es el periodo, la frecuencia. La frecuencia que es igual al inverso del periodo, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué otra información lleva esa señal? Ahí ya les di amplitud, frecuencia, ¿y cuál le falta? Pues la fase, hombre. Si empieza acá, o empieza acá, aquí es fase 0, menos 30 grados, no sé, porque ya está por aquí, ¿no? Esta empezó con menos 30 grados, esta empezó con más de 90 grados, ¿no? ¿Sí? La fase, ¿no? Eso es lo que tiene una señal, variando esas tres, ustedes pueden mandar información, ¿no es correcto? ¿Qué es lo que hacen en la modulación? Modular en tiempo, modular en frecuencia. Bueno, en frecuencia, no en tiempo, frecuencia, amplitud y fase. Son las tres fuentes de información, ¿sale? Si ustedes están trabajando en esto, yo les decía ayer, un tema ahí importante, la correlación. Cuando ustedes, yo no sé si fueron a prácticas, porque ahora va a estar medio difícil que aprendan ustedes, entonces tendrán que manejar, ese es el tema que me gustaría en un momento dado de desarrollar, lo que es el laboratorio virtual o simulaciones virtuales, ¿no? Que pudiésemos tener una máquina a distancia y ustedes se meten en la noche y empiezan a simular todo lo que es estos temas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando di en Comunicaciones 1, había una fórmula que era una integral donde pues, tenía x de t que multiplicaba a una e j 2pi de t, ¿no? Que esta es una señal conocida, y esta es la señal desconocida, ¿no? Señal desconocida. Es decir, yo tengo, si quisiera yo sacar el contenido espectral de una señal con respecto a otra, pues aquí obtendríamos contenido espectral de frecuencia, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿yo qué hacía cuando aquí tenía una señal sinusoidal? Aquí tenía un producto, aquí está un producto. Y aquí yo metía a la señal
de referencia, ¿no? Señal de referencia. En este caso, vamos a tener el contenido espectral para decir del pulso cuadrado. Esta es la señal de referencia, pues una señal de referencia es una segunda. Y aquí cuando ustedes multiplican esto, obviamente tendrán que sincronizar con alguna de estas señales. Yo podría decir que si esa señal y esta señal tienen el mismo periodo, y esta tiene el mismo periodo, las dos con periodo, pues tendrán ustedes algo así, ¿no? Bueno, vamos a poner la gráfica. Y el otro es el puro. Y entonces, si este es el mismo periodo, ¿ustedes qué tendrán aquí? Tendrán una señal así. ¿Vale? Sí. Nada más dejan pasar esta parte y esta se cancela, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí, ¿sí lo ven? Sí. ¿Yo qué tengo cuando hago esta integral bajo la curva? O sea, aquí pongo un circuito, un integrador, un filtro. Y aquí voy a tener una muestra de corriente directa. Es decir, la primera muestra, cuando las dos son esta frecuencia y esta frecuencia la misma, me va a dar la fundamental. ¿Sí? Me va a dar una magnitud. ¿Sí? Mayor. Cuando yo paso al siguiente frecuencia, subo a 2 kilos. ¿Sí? Tenemos 1 kilo. Y subo a 2 kilos. ¿Cómo sería aquí? ¿Sí? ¿Vale? Si yo integro esta señal, cuando yo integro esta, me da una integración bajo la curva, pues esto es el área esta, completa, por eso le da esta. Si yo integro este y este, ¿qué me da? Cero. Cero, ¿no? Me deja aquí. En la siguiente voy a tener, esta la integro con esta, se va y me queda esta. Y nos va a dar una disquechita. Y así se va a ir reduciendo. ¿Sí? Por eso se dice que todo contenido espectral de una señal, sus frecuencias son impares. ¿Sí? Si ustedes tienen 1 kHz, su frecuencia que se manifiesta, ¿cuál es? 3 kHz. La siguiente es 5. Es la quinta armónica que le llaman. La tercera armónica, pero es 5. ¿Vale? Las otras se cancelan. Y eso se llama correlacionar. Es hacer puros productos puntos de una señal con otra, para determinar el espectro de la señal. Si se dan cuenta, en un pulso cuadrado, la armónica, su fundamental, es la de 1 kHz, la siguiente 3 kHz, la siguiente 5 kHz, y se va a ir atenuando. ¿Qué es la famosa sampling? ¿No? Cuando ustedes, si es periódica, pues tendrán discretizada la señal, ¿no? Por favor, para su conocimiento, un día le aposté una calificación a un maestro de maestría, y que me ganó. Reconozco que perdí, pero lo hice dudar, ¿no? Que era lo que se trataba, ¿no? Después, cuando puso la fórmula, me di cuenta. Una señal, si tiene una sumatoria, si en lugar de haber puesto esa integral hubiera sido una sumatoria, pues ahí la define, ¿no? Si es integral, ¿qué tipo de señal es?
continua, ¿no? Pero si es una sumatoria, es que yo peleando estaba mal. Pero ya cuando veo su libro digo, y siempre lo menciono, ¿no? Siempre le reconozco que tuve una buena batalla, él también tuvo una buena batalla, pero cuando sacó la fórmula dije, no, pues me la ganó. Porque decía que cuando se muestra una señal, pues era la sampling. Por eso se dice cuando se recupera una señal, aplican la sampling. Seno de x sobre x. Y recuperan la señal. ¿Qué es lo que están haciendo? Recuperar una señal es seno de x sobre x. Matemáticamente por ahí está. Pero a mí me costaba trabajo entender eso. Y entonces me enfrenté a él. Y bueno, algunos lo conocen aquí, es el doctor Luis Niño Rivera, ¿no? Cuando yo estudié la maestría, ¿no? Pero me hice dudar, o sea, me divirtió hacerlo, ¿verdad? Y le dije, bueno, pues, mi primera materia reprobada de la maestría, ¿no? Dice, no, hombre, me diste batallar y nos reconocimos en ese momento pues, las habilidades de cada uno, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Ya 5 minutos, ¿qué es lo que pasa si yo quisiera regresar la señal? Si ustedes se dan cuenta, si yo filtro una señal, ¿para qué me sirve el filtro? Si yo filtro con una señal, un filtro pasabanda, aquí de una señal, hagan de cuenta que tengo aquí un pulso cuadrado y quiero sacar varias salidas. Como ya sabemos que si este es 1 kHz, yo aquí pongo un filtro de un ancho de 1 kHz, o sea, un filtro pasabanda. Esto band filter no es band pass filter, band pass filter, ¿no? Si yo pongo un band pass filter de 1 kHz, muy selectivo, ¿qué me va a dar acá? Se hagan de cuenta que yo voy a ponerlo aquí, a ver, en grande, ya para que ustedes vean qué es un análisis de señal, ¿no? Para que vean qué es un análisis de señal, o sea, cómo analizamos una señal. Tenemos un generador de pulso cuadrado de 1 kHz. Y aquí ponemos ramificaciones de filtros. Aquí filtro con la fundamental o la primera armónica, ¿no? Aquí con la segunda, aquí con la tercera. Es decir, si este es de 1 kilo, aquí pongo un filtro, un band pass filter de 1 kHz. En la segunda armónica, ¿cuál es? Un band pass filter de 3 kHz. Y aquí en la tercera armónica es un band pass filter de 5 kHz. ¿Qué pasó? ¿De cuándo? ¿Para qué lo pongo si ya no pasa? Ahora que son las impares. Si ustedes quieren sacar a partir de 2 kHz, 4 kHz, sí pueden porque es impar. 6 kHz y así, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué obtengo aquí? ¿Qué tipo de señal obtengo aquí? Aquí es cuadrada, ¿allá cómo sería? Está interesante, ¿no? No, porque ya no tenemos chance, pero me gustaría que lo simularan incluso, ¿no? Para no decirle, pero se lo voy a decir, ¿no? Pues es una pura, ¿no? Una señal pura. Pues tengo un filtro selectivo de 1 kHz. ¿Qué es lo que tengo? Una senoide de 1 kHz. Aquí una senoide de 3 kHz. Aquí una senoide de 5 kHz. Son senoides. Porque estoy sacando la componente espectral de la señal. Si yo quiero regresar al revés, aquí tengo esto.
Si yo quiero regresar al pulso cuadrado, ¿qué tengo que hacer? Fíjense que esta es la parte en la que tendrán que imaginar cosas, ¿no? Pues aquí poner un coeficiente, otro coeficiente, ¿y qué hacemos? Lo pones debajo de un tronco y lo sacas. Un sumador aquí. Y aquí tenemos. Entre más componentes sea, pues más bonito el pulso cuadrado. Si no, aquí tendrán algo así. Así lo van a recuperar, van a tener aquí como un amortiguamiento, un efecto, una enseñamos su torno igual, ¿no? Ya vieron que tan importante es el procesamiento de señales. Ahí es analógico, pero yo quería que lo entendieran los conceptos que tenemos de correlación, cómo tenemos la frecuencia y cómo recuperar. ¿Sí? Todo es recuperable, ¿no? Y aquí pueden enlazar muchos conceptos hasta de física, ¿no? Todas las señales se transforman, no se destruyen, ¿no? Ahí está, no pueden recuperar. Bueno, pues ese es el final de esta parte. Mañana empezamos a clasificar señales. Hasta la próxima semana.